Vamos a revisar ahora noticias internacionales, sin duda lo que nos ha tenido ahí con la mirada puesta en Venezuela con el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo que han dejado, de acuerdo a lo que ha informado el Consejo Nacional Electoral, como ganador al presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, sería reelecto por un nuevo periodo. Por sobre se impone al candidato opositor Edmundo González en un resultado que ha sido cuestionado ampliamente por parte de la comunidad internacional. De acuerdo a las cifras entregadas por esta entidad, una vocería, una comunicación de los resultados cercano a la medianoche, pasado la medianoche, con el 80% de las mesas escrutadas y con una participación del 59%, el presidente Nicolás Maduro obtuvo el 51,2% frente al aspirante de la oposición Edmundo González, que alcanzó el 44,2% de las preferencias. Al entregar estas cifras, el presidente de la entidad electoral indicó que se trata de una tendencia contundente e irreversible. Y en su discurso de celebración del triunfo frente a miles de simpatizantes chavistas, Maduro afirmó que el país fue víctima de un hackeo masivo, lo que según él ralentizó la entrega de los resultados. Aseguró que ese hackeo se realizó porque los demonios no querían que se entregara el boletín oficial. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado dijo que la oposición no solo ganó las elecciones, sino que el candidato Edmundo González obtuvo el 70% de los votos y que triunfó en todos los estados del país. Esa es la versión y eso es lo que comunican desde la oposición, con un resultado diametralmente opuesto, donde ellos por un lado dicen ser los ganadores. Es María Corina Machado quien señala esta información, que Edmundo González no solo habría ganado, sino que además habría tenido una victoria aplastante de un 70% de los votos. Su llamado fue a defender el resultado obtenido por el candidato opositor. Ya ha pedido a los testigos de mesas permanecer en los centros electorales. Y múltiples miembros de la comunidad internacional han asegurado que no van a reconocer los resultados que se han dado a conocer por las autoridades venezolanas. Muy pocos países han reconocido este resultado, que ha sido ampliamente cuestionado, dada la cantidad de votos, la cantidad de personas que habrían concurrido a este proceso electoral. Ha habido también reacciones y repercusiones en Chile. De hecho, el canciller Van Claveren ha señalado que el proceso electoral es bastante anómalo, que esperan tener conocimiento de las actas, que hayan observadores externos que puedan revisarlas. Ahí dice en redes sociales el canciller: ante la situación venezolana creemos que es importante esperar la opinión de los observadores internacionales, así como el examen de todas las actas que deberán ser revisadas por la oposición. Nos vamos a abstener de reconocer cualquier resultado que no sea verificable. De hecho, en ese mismo sentido han sido las palabras del presidente Boric, quien apunta particularmente a que este resultado debe ser del todo verificable para poder tener claridad sobre este proceso eleccionario y el eventual triunfo de Nicolás Maduro, quien sería, lo planteamos también en condicional, reelecto para un nuevo periodo. Hay que esperar qué ocurre con la revisión de las actas, posteriormente que se conozca ya el 100% de los votos para poder tener ya claridad sobre los resultados. Hay que esperar allí qué es lo que ocurre además, de acuerdo a lo que se ha planteado. Por ejemplo, lo que ha planteado el canciller Van Claveren, que ha profundizado sobre sus dichos frente a los cuestionados resultados de las elecciones. Claro, primero entrega esta información a través de redes sociales y posteriormente, además, en una entrevista, él, ¿qué es lo que ha dicho en Radio Cooperativa? Dice que esperan justamente tener conocimiento de las actas, que haya observadores, y dice que es un problema que está presente en la institucionalidad venezolana, que está totalmente controlada por el gobierno, y eso hace dudar de los resultados. Son resultados que en realidad no se condicen con encuestas que se han realizado y con conteos paralelos que también se han realizado.
Y por eso el canciller enfatizó que creen que es fundamental que efectivamente la opinión pública internacional y también la opinión pública venezolana puedan conocer exactamente los resultados de esta elección y las actas electorales. Y en esa línea instó en que puede haber también un informe de veedores internacionales o que puede haber una revisión internacional de un proceso electoral que, dice el canciller Van Claveren, es bastante anómalo. Parte de las declaraciones donde ha profundizado hoy el canciller sobre estas elecciones en Venezuela. El caso además del presidente Boric no ha reconocido el triunfo de Maduro, dice sentirse obligado moralmente a exigir total transparencia y dijo esperar la verificación del proceso eleccionario y relevó el dolor de millones de venezolanos que han salido del exilio producto de la difícil situación de los últimos años en Venezuela. Son parte de las reacciones que ha habido ya en nuestro país por parte del Ejecutivo, donde no se ha reconocido el triunfo hasta ahora de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar, de hecho, tenemos la declaración de Nicolás Maduro, una vez ya conocidos estos resultados con el 80% de los votos. Escuchemos qué es lo que ha dicho una vez que ya habló allí frente a sus simpatizantes. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Yo le digo al pueblo de Venezuela, trataron hoy de impedir el boletín, trataron de asaltar centros electorales. En días anteriores no lo dije, pero capturamos, están convictos y confesos en varios estados, gente que iba a quemar centros electorales, convictos y confesos. Y le he pedido a la Fiscalía General de la República mano de hierro con los terroristas, con los guarimberos, con los violentos, pero no vamos a permitir que ellos levanten una espiral de violencia. Vamos a revisar también algunas reacciones que ha habido a través de redes sociales con respecto a este triunfo que le ha dado, y así lo ha comunicado cercano a la medianoche el Consejo Nacional Electoral. Aparece ahí también el mensaje de la vicepresidenta Kamala Harris, donde, a ver, para poder revisar bien el tuit, exactamente qué es lo que señala en esta publicación. Lo vamos a revisar enseguida ahí para tener el mensaje tal cual, sin tener ningún inconveniente en la misma traducción, porque acá también esto es bien delicado. Bueno, Estados Unidos dice apoya al pueblo de Venezuela que expresó su voz en las históricas elecciones presidenciales. Hay que respetar, dice, la voluntad del pueblo venezolano. Y a pesar de los muchos desafíos, vamos a continuar trabajando por un futuro más democrático, próspero y seguro para el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, se entiende que acá reconocen la voluntad, al menos reconocen el triunfo de Nicolás Maduro en esta elección, lo que no ha sido así con varios países, entre ellos Chile. Revisemos otra reacción que hay. Seguimos viendo qué es lo que señala el presidente uruguayo, Luis Lacalle. Dice, así no, era un secreto a voces. Iban a ganar sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Ese es otro de los mensajes otra de las reacciones que ha habido a través de redes sociales. Tenemos acá otra reacción, esto es de Estados Unidos. ¿Qué es lo que señalan allí? Aplaudimos al pueblo venezolano por su participación en la elección presidencial. Elogiamos su valentía y compromiso con la democracia frente a la represión y la adversidad. Hace poco vimos el anuncio de la Comisión Electoral de Venezuela. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente. Que los funcionarios electorales compartan la información de inmediato con la oposición y los observadores independientes sin demora, y que las autoridades electorales publiquen las actas.
La comunidad internacional está siguiendo esto muy de cerca y responderá en consecuencia, es lo que ha dicho el secretario Antony Blinken de los Estados Unidos. Revisamos ahora qué es lo que ha publicado el presidente argentino Javier Milei. Dictador Maduro afuera. Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. Es parte de lo que ha publicado en sus redes sociales el presidente argentino Javier Milei. Vamos a escuchar ahora además qué es lo que ha dicho el presidente Gabriel Boric. Esta mañana, desde Emiratos Árabes, se encuentra de gira allí en Dubái, entregó estas declaraciones. Hasta el momento, con la información que tenemos, todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral. Sobre medidas a tomar, primero esperemos a ver qué es lo que finalmente sucede. Yo creo que hay que hacer toda la presión de la comunidad internacional, de la sociedad civil, para que acá haya transparencia, verificación. Cuando uno ve el dolor de millones de venezolanos que han salido al exilio producto de la difícil situación en los últimos años en Venezuela, yo por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Y por lo tanto creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado. Mientras no se entreguen las actas, mientras no haya una completa transparencia, nosotros por lo menos nos abstenemos de reconocer. Bueno, en este mismo sentido, con respecto a las declaraciones que ha entregado el presidente Boric, el gobierno venezolano ha dicho que no necesita el devaluado reconocimiento del presidente Boric. Parte de las declaraciones y las reacciones que se han conocido durante el transcurso de esta mañana. El gobierno de Venezuela respondió este lunes, dice, una vez que se han accionado los resultados de las elecciones presidenciales, dice quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento. Es lo que ha dicho el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Iván Gil. Lo ha publicado a través de redes sociales. Esto en respuesta al mensaje que publicó el presidente Boric, donde, que es lo que señalaba inicialmente este mensaje, esto antes de las declaraciones que hemos revisado y que hemos escuchado ahora. Dice: el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de estos resultados. Y parte del mensaje que ha publicado en respuesta el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores venezolano dice, complementando, dice: quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez necesitamos su devaluado reconocimiento. Aquí sí derrotamos el fascismo con votos y con apoyo popular, y además somos libres de tutelajes, cosa que lastimosamente su gobierno no puede decir jamás. Ocúpese de sus problemas. Acá ganamos, defendemos el triunfo y celebramos como verdaderos revolucionarios. Es lo que ha publicado Iván Gil, canciller venezolano, esto en respuesta a lo que había publicado inicialmente el presidente Gabriel Boric a través de sus redes sociales. Según el primer reporte del CNE, Maduro ha sido reelegido para un tercer mandato consecutivo en estos comicios en los que habría obtenido el 51,2% de los votos. Se habla de 5 millones y fracción, 5.150.000, mientras que el abanderado de la oposición, Edmundo González, habría obtenido solamente el 44% de los sufragios, 4.445.000. Y de esta forma, de confirmarse y de ratificarse este resultado, Nicolás Maduro va a gobernar hasta el año 2031. Otros 6 años, extendiendo su mandato hasta enero de ese año, hasta enero del año 2031. Bien,
Vamos a quedarnos ahí pendientes de las reacciones de lo que vaya ocurriendo con respecto a las elecciones en Venezuela. Bueno, recién estábamos revisando los resultados electorales que se han entregado en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral de ese país le ha dado un triunfo a Nicolás Maduro por sobre el candidato opositor Edmundo González, algo que no ha sido reconocido por la oposición ni tampoco por la comunidad internacional. Y la gran pregunta ahora es qué viene en las próximas horas para Venezuela y para la comunidad internacional también. Estamos con Tomás Duval, analista político y académico de la Universidad Autónoma, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Tomás? Buenos días. Hola, Karina, muy buenos días. Lo primero es, ¿qué podría pasar bajo el argumento que ha entregado Nicolás Maduro respecto de que fueron víctimas de un hackeo masivo? ¿Hasta dónde puede llegar una situación como esa y qué precisiones debiera entregar para que sea medianamente aceptable para la comunidad internacional como una explicación de lo que ha ocurrido, ¿no? Sin duda, es bastante difícil porque hay elementos que son complejos en esta elección. Lo primero es que los resultados que da el oficialismo y la oposición son no por 1 o 2 puntos, sino que son distancias absolutamente de más de 10 y 20 puntos en algunos casos, ¿no? Y eso hace que aquí haya un problema para aclarar, digamos, son dos visiones muy distintas acerca del resultado. Los problemas aquí están en conocer realmente esas actas, esos testigos que dicen básicamente los apoderados de mesa que tuvieron en las elecciones y saber esos resultados. Hasta el momento hemos visto que la oposición no tiene todo cubierto con las mesas que hubo en la elección en el día de ayer. La oposición habla que ha cubierto alrededor del 35-40% de los locales y con eso proyecta un triunfo amplio el candidato opositor González, ¿no? Y por el otro lado, el régimen de Maduro dice que con el 80% de alguna manera ha ganado 51-44. Esas dos visiones, sin tener los respaldos y los datos adecuados, hacen que mucha parte de la comunidad internacional empiece a dudar de los resultados. Sin embargo, también hay que decir que hay países que ya han felicitado, ¿no es cierto?, al presidente Maduro, en este caso, llámese Rusia, Irán, Honduras, Nicaragua, que lo han felicitado por su reelección, ¿no? Entonces es bastante complejo aquí porque lo que primero hay que mostrar es datos, porque pareciera que existe desde la oposición una sensación de que es un fraude, pero eso hay que demostrarlo claramente. Y eso es muy complejo porque no es un régimen democrático. Aquí no hubo elecciones democráticas, abiertas y competitivas. Hubo elecciones bajo un régimen autoritario y dictadura, por lo tanto, con condiciones absolutamente distintas. O sea, el gobierno de Maduro podría cerrarse en esa versión respecto de que fueron víctimas de un ataque masivo, un hackeo masivo, para justificar también la demora en la entrega de resultados y quedarse así. ¿Qué tanto le puede influir a Nicolás Maduro este rechazo de la comunidad internacional de manera masiva, considerando que él también está siendo apoyado por otro bloque, que es el bloque más bien ligado al Partido Comunista, ¿no? Donde hasta el Partido Comunista de España, por ejemplo, lo está respaldando, pero también otras potencias que, como Irán, por ejemplo, Corea del Norte, otras potencias que están más ligadas al Partido Comunista también. ¿Qué tanto le puede afectar a Nicolás Maduro que el resto del mundo no lo reconozca? Yo creo que eso es parte de la realidad de Maduro. Hoy día una parte del mundo lo reconoce como presidente, como tú bien has dicho y has señalado algunos países, ¿no? Y por otra gran parte, la mayoría de la comunidad internacional dice que es una dictadura y algunos hacen un calificativo un poco menor de un régimen autoritario. Eso hace que efectivamente sea considerado de esa naturaleza. Y aquí la opción que ha tomado Maduro es refugiarse en el poder. Y los grupos aquí relevantes también, hay que reconocer que las Fuerzas Armadas parece estar apoyando al régimen y eso es un tema muy profundo que hay que mirarlo con detención en Venezuela porque ahí hay un poder político importante y que está integrado al gobierno y parece que le ha dado el respaldo. Entonces eso hace muy complejo cualquier tipo de solución democrática al interior de Venezuela. Ahora,
aquí la situación es de real presión. ¿Qué flancos abiertos tiene Nicolás Maduro? Porque si pensamos en otros dictadores o personas que se han perpetuado eternamente en el poder, ha habido instancias que han dejado flancos abiertos durante la historia, como para que esas personas puedan sentirse amenazadas, cuestionadas y hagan el ejercicio de someterse a la voluntad y el escrutinio público. Pero aquí estamos viendo que pareciera ser que no tiene ningún flanco abierto por el cual sentirse amenazado, y además hace permanentemente estos ejercicios de votación popular que a todo el mundo le queda la duda de si realmente la voluntad popular fue esa o no. Entonces hay una apariencia de normalidad que no se ha visto en otros casos. ¿Cuánto tiempo más puede seguir así, o existen posibles flancos abiertos para Nicolás Maduro? Difícil es estimar Sí. la posible duración del régimen, ¿no? Evidentemente se van agotando, estos regímenes autoritarios, dictatoriales, van agotándose en el tiempo, pero sin duda esa férrea apoyo en grupos de poder interno hacen que su permanencia se extienda más allá de lo que uno muchas veces se estima, ¿no? O sea, no hay quiebres internos, ¿no?, que permitan que uno Claro, avisore algo más, algún final. exactamente. Hubo hace algún tiempo atrás algunos quiebres importantes, pero fueron combatidos bajo la lógica de corrupción y se eliminaron a muchos de los opositores internos que tenía básicamente en el gobierno, ¿no? Claro. Sacó muchos rivales ahí. Entonces, parece tener consolidado el aparato del Estado y esta relación directa con las Fuerzas Armadas que están apoyando al régimen. Entonces, eso hace muy difícil el deterioro o el cambio. Ahora, la situación económica y social, sin duda, pareciera ser, ha venido deteriorándose en Venezuela, y eso puede traer un descontento popular que pueda complicar más allá la dictadura, pero eso es un proceso más de largo aliento en esta señal, ¿no? Ahora, se lo preguntaba a Tomás porque, por ejemplo, acá en Chile, cuando Pinochet llevaba 17 años, él mismo generó el flanco abierto, con algunas de los viajes que se le ocurría hacer muchas veces para salir de Chile. Y ahí entre medio se produjeron posibilidades de que él fuera detenido. En España se generó también la investigación del juez Garzón, que sin duda lo fue cercando. Pero acá vemos tampoco, que no vemos ninguna señal de que internacionalmente se le haya perseguido a Nicolás Maduro, ¿no? No sé si también tiene los mismos flancos abiertos, si es que uno pudiera hacer una comparación con lo que vivimos nosotros. Porque la dictadura de Pinochet acá sí tenía flancos abiertos en materia de violaciones a los derechos humanos. Me imagino que puede haber denuncias en el caso de Venezuela, pero ¿son de manera tan masiva? Claro, yo no compararía, la comparación a veces no son muy ajustadas, pero si uno pudiese comparar con la dictadura chilena, esto más bien se parece al plebiscito del 80 que Claro, al de 1988, ¿no? claro. Tiene ahí una diferencia, ¿no? El plebiscito del 88 en Chile tuvimos observadores internacionales, hubo registros electorales, etcétera, a pesar de todo que hubo tensión en el resultado final, no cabe duda de esa naturaleza. Eh, pero en Venezuela, si uno pudiese decir, faltó lo que hubo en Chile hacia atrás, un general Matei, ¿no? Que al final Claro. desactivó en una noche los resultados, ¿no? Eso no ocurre en Venezuela. Parece ser que ahí, por eso yo hablaba que hay una unidad muy férrea de las Fuerzas Armadas con el gobierno, y eso es muy complejo en aquello. Ahora Maduro está acusado de violación a los derechos humanos y muchas de aquellas, pero tampoco es una persona que viaje mucho, y si viaja fundamentalmente a estos países que ya hemos repetido, ¿no es cierto?, que le piden su apoyo, ¿no? Él viaja a Irán, puede ir a No Nicaragua, se puede ir a Corea del arriesga. Norte. No se arriesga fundamentalmente a ir a otro lugar que no sea aquellos que realmente pueda tener esta cierta inmunidad y que no lo van a tocar. Además es una autoridad de un Estado, entonces es tan difícil que él vaya a viajar y arriesgarse a hacer una cuestión así. Me parece que hasta el momento eso no es posible, ¿no? Yo veo que aquí hay cosas. Vamos a ver si la oposición realmente logra demostrar que aquí hubo un fraude, porque tenemos la impresión,
dice tener un porcentaje de las actas. En una democracia normal, con un 30% estima más o menos un resultado final, ¿no? Claro. Pero hay que tener todas las actas y ese es el desafío. Yo creo que la oposición todavía no las tiene. Ellos mismos han reconocido que han dicho 40%, yo digo, deben tener un tercio, y faltan 2 tercios. Entonces, teniendo eso, bueno, uno se va a dar cuenta también de efectivamente qué es lo que ocurrió acá y si efectivamente hubo esa manipulación, porque sin duda los venezolanos que están fuera del país, lo único que quieren de alguna manera o estiman la mayoría de ellos es que la dictadura termine, ¿no? Y eso es lo que uno vive y tiene la sensación de verlo. Pero una cuestión distinta es lo que sucede adentro, donde el temor, muchas veces, los despachos incluso periodísticos que habían en el día, uno notaba cierta tensión y temor en decir muchas cosas. Y eso refleja un poco la situación interna. Yo creo que es bastante complejo lo que hoy día estamos visualizando, porque vamos a tener un régimen que va a decir que ganó, una oposición que tiene un resultado distinto. Vamos a ver si amplía ese reconocimiento y puede tener por lo menos una mayor presión internacional sobre el gobierno, que ya absolutamente lo tiene Maduro, ¿no? Ahora, la presión entonces también, o el desafío aquí es para la oposición, no solamente para Nicolás Maduro, en términos de que pueda probar que realmente fueron víctimas de un ataque, de un hackeo masivo, sino que también para la oposición en términos de que pueda respaldar que aquí se ha cometido fraude. Efectivamente, ese es el punto más sensible, el segundo que tú mencionas, Karina, es decir, realmente hubo fraude. Eh, Nosotros, claro, en elecciones abiertas y democráticas tenemos acta y revisamos y vemos si se cometió alguna irregularidad mesa por mesa. Bueno, eso es el trabajo que hoy día tiene la oposición, demostrar que efectivamente si hubo este fraude, más allá del hackeo hubo fraude, que es distinto. Claro. Eso puede ser relevante para el futuro de Maduro, digamos, porque Ahora, ya su elección para la comunidad internacional sería legítima. Ahora, hay que decir que Maduro con la comunidad internacional tampoco tiene reglas muy claras, porque el año 2023 hubo reuniones, ¿no es cierto?, para hacer estas elecciones. Se acordaron ciertos procedimientos, básicamente a los de Barbados me estoy refiriendo, y de alguna manera las elecciones iban a tener un cariz distinta, con mayores observadores, etcétera, y nada de eso se cumplió. Por lo tanto, Maduro sigue la misma táctica que fue la elección anterior, digamos. Abre las puertas antes de la elección, meses antes, después las cierra y obtiene un resultado que hasta el momento le ha sido favorable a él. claro, y además, por ejemplo, si uno lo suma con la negación de entrada a veedores internacionales, el escenario pareciera ser más favorable a Nicolás Maduro, ¿no? Porque también con qué elementos cuenta la oposición hoy día para poder sustentar la denuncia de fraude, si es que tampoco tenía observadores internacionales adentro porque no los dejaron entrar, ¿no? No, claro, los únicos observadores fueron los que el régimen permitió entrar, ¿no? Sí, pues. Y eran los que más o menos pensaban igual que él o adherían a sus ideas, ¿no? De alguna manera esos fueron los únicos observadores. Otros observadores no hay y no hubieron, y por lo tanto esa es la mayor dificultad. Ahora, si la oposición demuestra, y con las actas, a lo mejor con un tiempo puede recolectar actas hasta un 50%, ya eso demostraría que el resultado ha sido un fraude, ¿no? Eh, pero la pregunta es, bueno, la oposición puede demostrar que hay un fraude y el gobierno se sostiene en el resultado que le da el órgano electoral. Bueno, ¿qué sucede ahí? Me parece que el gobierno va a seguir respetando ese resultado del órgano electoral y no de la oposición. Ahí hay un tema bien complejo de resolver en esta materia. Ahora, ¿qué tanto le complica en la región a Nicolás Maduro tener este nivel de oposición? Porque, por ejemplo, veíamos que solamente países como Honduras y Nicaragua, son los que están respaldando los resultados electorales que entrega el organismo encargado en Venezuela. Y el resto de Latinoamérica principalmente se ha manifestado contrario a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro. Por lo menos Argentina, Colombia, Perú, Chile y el resto de los países de la región, ¿no?
Sí, en el fondo está bien aislado, digamos, del resto de la región. Tiene ciertos apoyos, básicamente es Cuba y Nicaragua, sus Sí. apoyos en la región. Honduras, que también aquí ha saludado de alguna manera ese triunfo. Yo creo que ese es el único apoyo. Va a quedar como un país, está siendo, ¿no? Un país un poco aislado del resto de la región, pero que además provoca muchos problemas en la región, si ese es el tema de fondo, ¿no? Yo no sé aquí, porque no tengo esa expertise, ¿no? Pero de alguna manera este fenómeno, la pregunta es, ¿podría ocurrir una nueva migración luego de estos fraudes? Porque hay una población que se puede ver desincentivada o realmente no ver algún futuro en su país y poder nuevamente integrar estos 5 millones de venezolanos que están fuera del país, ¿no es cierto? Sí. Entonces es probable que a lo mejor tengamos algún tipo de fenómeno nuevamente migratorio y que va a afectar a la región. Aquí la región tiene que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo, porque no es que solo afecte al propio país, sino que también, como tú bien dices, ¿no es cierto?, al resto de la región, quizás con este fenómeno migratorio que podría aumentar producto de esta situación, digamos. Claro que sí. Bueno, Tomás Duval, muchas gracias por haber conversado con nosotros y nos quedamos muy atentos a lo que pueda pasar durante esta jornada en ambos sentidos, ¿no? Ver qué sustento tiene la denuncia de fraude, pero también Nicolás Maduro qué explicaciones entrega sobre este hackeo masivo. Muchas gracias, que tenga un buen día. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 10.